Muy bien, hermanos, el mensaje de hoy está orientado a la transformación. Está orientado a esa conversión que solamente ocurre cuando vamos a Cristo. Es decir, lo que puede hacer Dios en nuestra vida. No nosotros por nuestro propio esfuerzo, no lo que podamos lograr por lo que otra persona o personas hicieron, sino esa transformación que ocurre exclusivamente por la acción divina en nuestra vida. Muy bien, y lo voy a llevar para comenzar a los primeros dos versículos de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Nos hablan de esta extraordinaria transformación. Pero es importante entender de que la transformación que opera Dios en la vida del creyente no es mágica. No es algo que ocurre de maneras mágicas. Sí es algo que ocurre de manera sobrenatural. Pero no lo confundamos con magia. Bien. Romanos 12, 1 y 2 dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, los que no tienen Biblia, doble atención a lo que estamos viendo. Primero, vemos un ruego, una súplica. ¿Usted alguna vez le ha rogado, le ha suplicado a algún hermano, a alguna hermana? ¿Le ha hablado con ruego, con súplica? Bueno, aquí vemos a un apóstol, una persona de autoridad, rogándole a los hermanos, pero no por cualquier cosa. Le ruega por la misericordia de Dios. Ni siquiera le está rogando a título propio. Le ruega por las misericordias de Dios. ¿Usted entiende lo que son las misericordias de Dios? Hay un salmo que cantamos, 117. Dice que engrandece su misericordia. Dice otro salmo que hace nueva su misericordia todos los días. Dios está engrandeciendo, está renovando su misericordia con nosotros. Y vea lo sencillo así. Si Dios no incrementara su misericordia para con nosotros, si no aumentara su misericordia para con este mundo, bueno, este mundo ya no estaría. Es decir, Dios nos tiene que tener más paciencia, más misericordia cada vez. Es algo progresivo. Cada vez más paciencia, cada vez más amor. Y el apóstol Pablo está apelando a las misericordias de Dios, a esas misericordias de Dios, no al trabajo duro que él ha hecho, no a los padecimientos que él ha sufrido, no, está aludiendo a las misericordias de Dios. Y la rogativa es esta: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Amén. El cuerpo suyo, el cuerpo mío, hermano, es lo que sentimos más propio. Es lo que sentimos más propio, es lo que más cuidamos, hermano. Que la cremita, que el partó para el frío, porque me puedo enfermar, la vacuna, etcétera. Son ejemplos. Lo alimentamos, le damos descanso, lo cuidamos al cuerpo. Pero este cuerpo es un vehículo.
es un vehículo que no vamos a tener siempre. Está bien cuidarlo porque mientras más lo cuidamos está en mejores condiciones. Si anoche, ¿no es cierto?, no nos acostamos temprano, no descansamos lo suficiente, hoy día vamos a estar cansados. Vamos a estar cansados, por ejemplo. Entonces, este vehículo no lo vamos a tener siempre, pero mientras lo tengamos, mientras más lo cuidamos, está en mejores condiciones, como todo. Pero para lo que tiene que estar en mejores condiciones por sobre todo, hermano, según lo que dice aquí, es para presentarlo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué pone énfasis en vivo? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros entiende que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se ofrecían eran muertos. Se ofrecía una víctima, un animal sin pecado, como sustitución del pecado de la persona. Y no operó distinto Cristo en la cruz. Él murió por los pecados de la humanidad, como una sustitución del pecado de la humanidad en la cruz. Entonces, haciendo el paralelo en el Antiguo Testamento, las víctimas, los animales que se ofrecían eran muertos. En el nuevo pacto, que dice la Escritura que es superior, que estamos bajo un mejor pacto, mejores promesas, etc., nos ofrecen víctimas muertas. Porque aquel que murió en la cruz resucitó, hermano. ¿Resucitó algún animal en el Antiguo Testamento después de haber sido ofrecido por los sacerdotes? No sabe. Bueno, no, ninguno. No hay ninguna referencia a la resurrección de ningún animal en la Biblia realmente. El que fue muerto en la cruz resucitó. El que fue la sustitución de los pecados del mundo vive. No es una víctima que quedó muerta en el altar, muerta allá en el madero. Él vive. Y los que han tomado la decisión de seguirle como su Señor, tienen que vivir una vida, ¿no es cierto?, como dice aquí, de sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, hermano. No es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. ¿Qué podría ser un sacrificio muerto, hermano? Estar de acuerdo con muchas de las cosas, o quizás con todas las cosas que aparecen en la Escritura, pero no vivir conforme a ellas. Estar intelectualmente de acuerdo, ser conocedores de ellas. ¿Y qué nos diría el Señor? No el que me dice Señor va a entrar al reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Como aluden, ¿no es cierto?, escritores del Nuevo Testamento a ser practicantes, no solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser practicantes de la voluntad de Dios. Yo creo que a usted le gusta, como a mí, esa parábola, ¿no es cierto?, de las dos casas. Una construida en arena y otra construida sobre la roca. Usted sabe bien que la que fue construida sobre la arena lo compara con la persona que solamente oye el mensaje. ¡Qué bonito! ¿Cómo no va a ser bonito si viene de Dios? Tiene que ser hermoso. ¡Qué interesante! Podríamos hacer muchos comentarios de corazón, ser sinceros. Pero que eso no cambie en un ápice nuestra manera de pensar o vivir. Lo proceso, lo entiendo, es bonito, es interesante, es hermoso, pero no afecta mi vida. Eso es un sacrificio muerto. Es como estar ofreciéndole a Dios animales, ahí degollados. Eso ya no ocurre. Nuestro sacrificio, nuestro cordero, es Cristo. Recuerde siempre, muerto, pero también resucitado. El Cordero de Dios que propició nuestro perdón, que propició nuestra reconciliación con el Padre, no está muerto.
No quedó sepultado, resucitó. Y no solo resucitó, sino que ascendió. Y es mediador de cada hombre con el Padre en el cielo. A la diestra del Padre, dice, a la diestra del Dios. Y continúa. Este sacrificio vivo tiene que ser santo, agradable a Dios. Son énfasis de lo mismo, hermano. No puede ser santo y no agradable a Dios. Son énfasis. Está aludiendo a lo mismo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, con entendimiento. Nosotros creemos, servimos, obedecemos a un Dios que se reveló, a un Dios que se manifestó, que transmitió de manera coherente, de manera efectiva su voluntad. El 99% de la gente del mundo es supersticiosa, hermano. Superstición. ¿No cree en Dios? La Biblia, eso es retrógrado. Está anticuado, eso está pasado de moda. Pero son súper supersticiosos. Súper supersticiosos. Esa es una fe irracional. Que se le quebró un espejo, que se le atravesó un gato negro, que no se dio cuenta y pasó por debajo de una escalera, y un montón de otras cosas. Esa es una fe y una forma de un culto irracional. Como en el tiempo que Pablo escribe esto, y por allá, ¿no es cierto?, los capítulos iniciales, habla del culto a los animales, a las bestias, a las criaturas en vez de al Creador. Un culto irracional. Nuestro culto está basado en un entendimiento, en el entendimiento divino, en la revelación divina, si nos damos el tiempo para que eso opere en nuestra mente. Porque el siguiente versículo va a dar la clave, la forma, la manera en que esto puede ocurrir. Está fácil. El versículo 1 da la instrucción. Ustedes hagan esto, fíjese. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la instrucción. Pero en el versículo 2, atención hermano, porque en el versículo 2 va a dar la clave, la forma de cómo esto se concreta. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí lo tiene, ahí está la clave. Nosotros podemos llegar a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en un culto racional, en la medida de que renovamos nuestro entendimiento. ¿Se dio cuenta, verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. Estamos transformando, estamos renovando nuestro entendimiento mundano por el entendimiento, el razonamiento, la forma de pensar de Dios. Porque antes de venir a la iglesia, antes de venir a Cristo, hermano, ya traíamos un catálogo, ya traíamos así una altura de información mundana. Y aun cuando usted haya ofrecido su vida a Cristo en las aguas bautismales, sigue siendo bombardeado por basura. Basura que de nada aprovecha la mente, hermano. Alimenta tanto la información del mundo como un chicle. Usted sabe que un chicle no alimenta nada. Lo puede mascar todo el día. Hasta tragarse el chicle. No alimenta nada. Esa es la información que transmite el mundo. Espiritualmente no alimenta. Puede ser útil para cosas temporales. Puede haber información útil, pero sabemos que hay mucha información basura. Información basura que nos bombardea por todo, por todos los medios, hermanos. Redes sociales,
periódico, internet, publicidad impresa. Siempre estamos siendo bombardeados con información del mundo que hace soñar a la gente, que hace quedar sobreendeudada a la gente, que hace llegar a la gente al suicidio, destruyendo matrimonios, destruyendo amistades. Es un veneno. Hay información que puede ser útil, como le digo yo, claro, puede ser quizás información académica, información médica, pero aún esa información que puede ser útil, va a ser útil de manera temporal, de manera provisoria. La información que revela a Dios es útil para vida eterna. No solamente para nuestro transitar en este mundo, sino también para llegar un día a estar en la eternidad con Dios. Pero para eso es necesario que nuestro entendimiento sea renovado, sea cambiado. Que cada día, cada semana, cada mes que llevamos como cristianos caminando, pensemos un poco más como Dios y un poco menos como el mundo. Y eso ocurre solo y estrictamente cuando usted dedica tiempo a que la palabra trabaje en su mente, trabaje en su corazón. Y ahí uno se puede preguntar, ¿cuánto tiempo del día o de la semana dedico a que esto ocurra? A que el Espíritu de Dios renueve mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que cambie mi forma de vivir. ¿Cuánto tiempo le doy a Dios? ¿O estoy muy ocupado? Porque estamos acostumbrados a esa frase. Estoy muy ocupado. Y cuando ya no estamos muy ocupados, estamos muy cansados. Y ahí nos vamos de cansados en ocupados y no renovamos nuestra manera de pensar y seguimos siempre siendo los mismos. No hay una conversión. No hay una conversión, no hay un cambio. Solamente un intento fallido. Lo repito, un intento fallido de ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar sigue siendo la misma. Porque damos más tiempo a los comerciales mientras vemos redes sociales o mientras vemos teleseries o mientras vemos cualquier tontera. Le damos más tiempo a eso que a la palabra. Así es, Señor. Y es para Y termina diciendo este versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios que no miente declara que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Lo escuchó? Agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Y esto es algo comprobable. Fíjese cómo dice aquí, para que comprobéis. Ponga atención, por favor, hermanita. Está muy entretenido con comentarios, pero después pueden hablar. Retomo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y según la palabra de Dios que no miente, es algo comprobable. Usted lo puede comprobar. Si usted ha sido alguien que se ha esforzado en la gracia de Dios, que se ha esforzado en entender la voluntad de Dios y en practicarla, entonces usted ha comprobado que la voluntad de Dios es agradable. Usted ha comprobado que la voluntad de Dios es perfecta. Pero la mayoría de la gente, incluye muchas que se congregan, encuentran que es aburrida, que es fome, poco atractiva y cosas similares. Incluso de que no la entienden. ¿Cómo vamos a entender algo que no estudiamos, hermano? Si no tiene ningún brillo sacarse un 1 por una prueba si no estudiamos, se lo hace cualquiera. Cualquiera lo hace. Es comprobable, significa que eso es algo real. Si usted es alguien que se ha esforzado, como decía yo, en entender y en obedecer la voluntad de Dios, usted es una evidencia de que la voluntad de Dios es algo agradable y perfecto en la vida de toda persona. Y al opuesto también se puede comprobar.
Las personas que están muertas espiritualmente, apartadas de Dios, vacías, vidas vacías, mentes con montones de preocupaciones que no llevan a nada, solamente angustia, insomnio, depresión, hasta el suicidio, como decía antes. Esas personas no están viviendo nada agradable, no están viviendo nada perfecto. Y de repente, como si Dios fuera un botiquín, cuando ya tocan fondo, van a los pies de Dios. Ahí cae la lágrima, ahí doblan la rodilla, pero pasado el problema vuelven a lo mismo. Siguen viviendo sus vidas vacías, sus vidas sin propósito o propósitos temporales. Propósitos que empiezan y terminan y se acabó. No hay propósitos eternos en su existencia humana. Y el motivo es este. No se está renovando la forma de pensar. No se está renovando el entendimiento. Si no hacemos eso, vamos a seguir siendo los mismos. Hay un dicho muy interesante. No podemos esperar resultados distintos si estamos haciendo siempre lo mismo. Si estamos haciendo siempre lo mismo, hermano, siempre ocupado, siempre cansado, para un estudio, para una oración, para tomar la escritura, siempre aburrido, siempre cansado, siempre ocupado, ¿cómo vamos a lograr resultados distintos? Jamás vamos a comprobar la buena y agradable voluntad de Dios, agradable y perfecta voluntad de Dios, nunca lo vamos a poder comprobar. Y para terminar, vamos a ir, bueno, realmente el penúltimo pasaje. Segunda de Corintios 5:16, hermano. Vamos a terminar con Pedro realmente. Segunda de Corintios 5:16, para entender el 17. Y dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo, hermano? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Cuántas veces? Pero leyendo un poquito de más atrás del 16, se puede entender en más profundidad lo que está transmitiéndose. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Significa un proceso mágico? Ah, que yo me bauticé, entonces ahora soy hijo de Dios. Antes no era hijo de Dios. Antes no estaba perdonado de pecado, ahora sí, pero yo sigo siendo el mismo. Sigo entendiendo lo mismo, no crezco ni en conocimiento, ni en frutos, no crezco en nada. ¿Qué significa esto de ser nueva criatura? Fácil, por hermano. Y esto va de la mano con lo que dijo el mismo apóstol anteriormente en Romanos. La voluntad de Dios que renueva nuestro entendimiento tiene que afectar nuestra vida. No es posible, o al menos no es lo correcto, de que una persona que dice ser cristiana siga hablando las mismas tonteras que hablaba cuando era mundano. Siga usando el mismo vocabulario, siga con las mismas prácticas que desagradan a Dios, o que al menos no lo agradan, no lo edifican a Él. Si la vida cristiana no afecta a una persona en ser una nueva criatura, una nueva creación de Dios, entonces está viviendo una fantasía. Yo insisto en eso siempre. ¿Cierto, Araceli? ¿Cierto, Araceli? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Bien. Ponga atención, por favor. No es el momento para venir a conversar aquí, ¿ya? Si no, salga nomás, está libre.
No tenemos a nadie amarrado aquí. Entonces, hermanos, si no renovamos nuestro entendimiento, si no renovamos nuestra comprensión mundana, reemplazada por lo que Dios enseña, ¿cómo vamos a cambiar? No vamos a poder. No vamos a poder. O sea, yo cuando me sacaba un 1 en una prueba de cualquier ramo, es porque no sabía nada. Y si el profesor daba una oportunidad para una segunda prueba y llego de nuevo sin saber nada, ¿me voy a sacar buena nota? No, Señor. No, pues voy a volverme a sacar un 1. Y esto tradúzcalo, llévelo a la vida espiritual. Antes de venir a Cristo, antes de que el Espíritu de Dios nos fuera concedido como un regalo divino, celestial, nosotros no sabíamos nada. Estábamos listos para el 1, para la reprobación celestial. Estábamos listos para la reprobación celestial. Pero venido el Espíritu, vino la promesa que dice, Él les va a recordar todas las cosas, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Han escuchado eso? Yo creo. Amén, Señor. Ahora la pregunta es cómo el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que le dijo a los apóstoles, las cosas que le dijo a los primeros discípulos. ¿Cómo el Espíritu Santo hoy está a ustedes y a mí recordando las cosas dichas hace 2000 años? ¿Cómo? A través de la Escritura, hermano. Amén, Señor. Así es. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios nosotros dejamos que Él nos guíe a toda verdad? A través de la Escritura, hermano. El tiempo que le damos a escuchar, el tiempo que le damos a leer, el tiempo que le damos a meditar, el tiempo que le damos, hermano, a leer, orar, toda esta actividad espiritual está produciendo en nosotros una renovación de nuestro entendimiento. Pero si siempre estamos, como dije delante, siempre estamos cansados, siempre estamos ocupados. No es que aburrido, es que después, mañana, el fin de semana, llega el fin de semana, en la semana, difícilmente vamos a cambiar el resultado de nuestra vida. Así es. Difícilmente, por no decir, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Cuando la Escritura dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, significa eso. Que nuestra vida, a partir de Cristo, y si no ocurrió a partir de Cristo, por lo menos que ocurra de ahora en adelante, tiene que ser nueva creación de Dios. Nosotros vamos a pasar a ser nueva creación de Dios. Pasamos de estar en las manos del mundo, bajo el control del mundo, a estar en las manos de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios. Pero eso, como decía al principio del mensaje, no es algo mágico, hermano. No hay que decir una palabra mágica. No, esto ocurre como un proceso intencional. Porque usted puede llevar 5, 10, 15, 20 su vida entera en la iglesia, cantando alabanzas, todo, pero si no ha tomado esto como su alimento diario, su alimento espiritual, ahí está la clave del resultado que ha provocado ser cristiano en su vida. Así es. Y lo que motivó este mensaje, lo estoy meditando hace 3 semanas, hermano, lo que estoy compartiendo con usted, no fue algo que se me ocurrió anoche. Es una meditación profunda en mi corazón, hermano, que vengo hace 3 semanas meditando para compartir con ustedes. Si la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios no afecta en nuestra vida, en ser nueva criatura, nuevas personas, obviamente mejores a los ojos de Dios, porque ante los ojos del mundo vamos a ser peores, vamos a ser chuta, cada día estáis más tontos, cada día soy más canudo, cada día soy más fanático. Ah, hermano, va por buen camino, va por buen camino, porque no buscamos la aprobación del mundo, buscamos la aprobación de Dios. ¿Mm? Y ahora sí, para terminar, ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
Y vamos a leer desde el versículo 13. La verdad, la idea es muy extensa. Yo se la dejo de tarea. Si este mensaje lo motivó, lo animó, hermano, lo hizo reflexionar, pensar, entonces usted va a leer este pasaje en su casa. Primera de Pedro 1, vamos a leer del 13. La idea sería leer todo el capítulo, pero yo por un tema de tiempo voy a referirme a esto. Bien. Y dice el apóstol Pedro. Anteriormente nos habló el apóstol Pablo, ahora nos va a hablar el apóstol Pedro. Dos apóstoles habiéndonos hablado en esta oportunidad, hermano. No nos podemos ir con la cabeza vacía. Nos tenemos que ir con el corazón lleno de la palabra, rebosando, pero no para decir, ah, qué bonito, qué interesante, no, para ponerlo en obra, para seguirlo aplicando, para seguirlo practicando, para seguir profundizando. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13 de la primera carta: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea, como les digo yo, se extiende y usted puede volver a leer este párrafo y lo que sigue a continuación es hermoso, hermano. Pero yo creo que aquí ya el apóstol Pedro nos transmitió lo esencial, al menos lo mínimo, porque el mensaje del día domingo, hermano, es lo mínimo que usted necesita para la semana. Usted no viene a buscar el mensaje que usted necesita de Dios para la semana, no. Este es un incentivo, un pellizco. Es como cuando en el restaurante le traen un pancito con mantequilla mientras le traen el plato de fondo. Le ponen un pedrecito terrible, mala la cuestión, no importa, es regalado. Pero usted dice, ah, no estoy listo, me voy. No, usted está esperando el plato de fondo. Bien, este es el plato de fondo, hermano. Este es el plato de fondo, la palabra de Dios, completita, para que usted la disfrute toda la semana, cada día, ¿no es cierto? Miren lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia. El cristiano pasa de la ignorancia al conocimiento, de la ignorancia de Dios al conocimiento de Dios. Es un movimiento espiritual. Pasamos de ser ignorantes, desconocedores, a ser conocedores, entendidos ¿en qué? En la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, cuando eran ignorantes de las cosas de Dios. Ser ignorantes de las cosas de Dios para un cristiano es voluntario. Incluso para los que no son cristianos es voluntario. Muchas personas que se les predica el evangelio prefieren seguir en su ignorancia, pero eso es otro tema. Lo triste es cuando la persona que tomó la decisión de seguir a Cristo continúa siendo un ignorante. Y pasan los años y sigue siendo un ignorante. Y el resultado de eso es que no hay resultado. No se puede experimentar lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios aplicada en nuestra vida. Fíjese lo que dice aquí en el 16. Escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios demanda santidad. Dios no dice,
Intenten ser santos. Traten de ser santos. No se olviden, acuérdense de vez en cuando que son llamados a ser santos. No, es un imperativo absoluto. Sean santos. Sean santos. Y es lo mismo que le demandan a usted y a mí en el trabajo. A usted en la hora de trabajo no le dicen, oye, trata de trabajar. Es ridículo eso. ¿Se imagina que usted esté con el celular ahí jugando con la pata para arriba y venga el jefe, oye, trata de hacer alguna cosita, pues aprovecha el tiempo? Le tenemos más temor al jefe que a Dios. Así es, Señor. Más temor al jefe que a Dios. Porque Dios es claro, sed santos porque yo soy santo. En otra prédica yo hablaba de la perfección, nos llama a ser perfectos, sea perfecto como Dios es perfecto. Dios no nos dice que tratemos, dice que lo seamos. En el momento que usted de corazón comienza a esforzarse, desde ese momento usted es perfecto y santo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando deja de intentarlo, cuando empieza a postergarlo, cuando empieza a desviarse, hermano. Mientras usted se esté esforzando en el camino, usted para Dios es perfecto. La sangre de Cristo lo limpia de toda maldad. Eso enseña Primera de Juan. En primer capítulo, por ahí versículo 10, ¿verdad? La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado mientras usted se esté esforzando en la gracia. Y usted para Dios es santo. Porque lo que usted no puede lo está haciendo Cristo. Pero usted se desvía. ¿Y ahí quién empieza a trabajar? El mundo, Satanás. Así es, Señor. Entonces es imperativo ser santos. No es trata, esfuérzate, escucha aunque sea un día en la semana. No, no es así. Y vea lo ridículo que es cuando lo ponemos en el tema laboral, como les di el ejemplo. Para terminar, versículo 18. Sabiendo, ¿qué sabemos nosotros, hermano? Con esto terminamos. ¿Qué sabemos nosotros? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de una manera de vivir vana, vacía. Eso es lo que yo comencé afirmando en el mensaje. No porque, a mí en mi sabiduría se me ocurrió. No, el Señor lo declara. Antes de venir a Cristo, llevábamos una vida vacía. Si usted va a Efesios 2, primeros 2 versículos, estábamos muertos espiritualmente. Muertos, ni siquiera enfermos espiritualmente, muertos, sin vida. Entonces, obviamente, antes de venir a Cristo tenemos una vida vacía. Así es. Es como un cuerpo sin alma. Sabiendo que fuiste rescatado de eso, hermano. Fuiste rescatado de una vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Al decir recibiste de vuestros padres, no está hablando literalmente del papá y la mamá genéticamente hablando, ¿ya? Está hablando de la generación. La generación que nos antecede nos hereda cultura, conductas, prácticas que son muertas, que son vanas. Y fuimos rescatados, dice, no con cualquier cosa. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo le invito a seguir leyendo ese pasaje, a releer esto, hermano, hoy mismo, y durante la semana a repasar lo que se ha dicho, y tome su palabra, y esté leyendo algún evangelio, y esté renovando su manera de pensar y de vivir. Porque si usted no está preocupado de renovar su manera de pensar, de entender por medio de la palabra de Dios, Satanás lo está haciendo para que la renueve con la del mundo. Porque la propaganda, el bombardeo mundano no termina con venir a la iglesia, con hacerse cristiano, no termina. Es una batalla permanente, hermano. Y nosotros vamos a dar la lucha espiritual a través de ¿qué? De renovar nuestro entendimiento día a día, oportunidad a oportunidad en el día, para que así como nosotros renovamos nuestra manera de pensar, pueda nuestra manera de vivir cambiar. Porque nuestra manera de vivir es una prueba de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestra mente, hermano. Amén.
Por eso muchos no cambian su manera de pensar y vivir, porque esto es insustituible. Esto no lo reemplaza el TikTok. Esto no lo reemplaza ningún buen amigo. No, esto es de Dios. Y si esto no está gobernando su entendimiento, hermano, usted es el postre de Satanás. Que Dios le bendiga. Amén, Señor.